Buenas tardes, mi nombre es María Carrasco, cursante de la materia Físico-Química de los suelos. Les hablaré un poco acerca de los suelos, el perfil, su composición, sus horizontes y las características. La definición de suelo nos dice que es la capa superficial de la corteza terrestre, en la que viven los seres vivos y crece la vegetación. Es una estructura de vital importancia para el desarrollo de la vida, ya que es el soporte de las plantas y le proporciona los elementos nutritivos necesarios para su desarrollo. Está formado por la descomposición de rocas y cambios bruscos de temperatura y la acción de la humedad, el aire y los seres vivos. El proceso mediante el cual se descomponen los fragmentos de roca y se hacen cada vez más pequeños, se disuelven o van a formar nuevos compuestos, se conoce como meteorización. Seguidamente debemos conocer el perfil del suelo. Para ello debemos realizar un corte transversal en el suelo y se nos mostrarán unas capas horizontales homogéneas en composición y en estructura, a las que denominaremos horizontes, situadas entre la superficie y la roca madre subyacente. Los horizontes típicos de la superficie se denominan A, B y C. El perfil del suelo está constituido por una serie de capas, cuyas propiedades físicas, químicas y biológicas pueden ser muy diferentes. Además, el perfil del suelo también se da la idea de la historia de ese suelo, de su edad, de los seres vivos que están asociados con el mismo, entre otras cosas. El suelo presenta 4 propiedades principales. Estas son la materia inorgánica, que son las rocas, la materia orgánica, que es el humus, el aire y el agua. Ahora definamos cada una de ellas. Las rocas tienen un porcentaje de 40 a 50%. Ellas son combinaciones de minerales que tienen composición química variada. Las rocas más comunes son el granito, el basalto, la piedra caliza y el cuarzo. Asimismo, tenemos el humus con una proporción del 5%. Este no es más que la materia orgánica del suelo. Incluye seres vivos y muertos, así como también residuos de plantas y animales. El humus es producto de procesos de degradación y síntesis y le da al suelo su color oscuro. La materia orgánica del suelo tiene la capacidad de absorber agua, reducir la erosión, disponibilizar macronutrientes para las plantas, secuestrar el carbono y regular el pH. En regiones áridas, el suelo tiene menos de 1% del humus. El secuestro de carbono es el proceso de captación del dióxido de carbono de la atmósfera y almacenamiento de forma sólida estable. Por su parte, el agua tiene un porcentaje del 25% en el suelo. El suelo está involucrado en el ciclo hidrológico, ya que el agua se infiltra en el suelo, se evapora o corre por la superficie del suelo hasta drenar en lagos o ríos. El agua que se infiltra puede evaporarse o se utiliza en las plantas. Por último, tenemos el aire, que también representa un porcentaje del 25% en el suelo. La estructura porosa del suelo proporciona espacio para el aire, necesario para las raíces de las plantas y millones de otros organismos que viven en él. Un suelo con una composición equilibrada de nutrientes es un suelo agrícola fácil de trabajar y con buenas reservas de nutrientes, manteniendo la humedad a pesar de drenar libremente. Las características de un suelo altamente productivo son un buen contenido de materia orgánica, que es aproximadamente del 4%, un pH neutro, una buena estructura, niveles adecuados de nutrientes, sin exceso de sales o metales que provoquen toxicidad, pero además el suelo debe presentar una alta actividad biológica. A continuación, con ayuda de nuestra maqueta, explicaremos cada uno de ellos. Los horizontes son las capas que componen al suelo, sobre el que habitan los seres vivos de la biosfera, es decir, la capa superficial de la Tierra. En primera instancia nos encontramos con el horizonte A, llamado también horizonte de lixiviación o lavado. Este generalmente presenta un tono oscuro, como se puede apreciar en la maqueta, debido a la abundancia de materia orgánica, es decir, es rico en humus.
Por el contrario, es pobre en minerales solubles, ya que el agua los lleva hasta horizontes inferiores. Es una capa muy importante porque en ella es donde se le proporciona al suelo los elementos nutritivos para las plantas. Si el horizonte A está muy desarrollado, se subdivide en 3 partes. En la superficie del horizonte A encontramos la capa A1, también llamado horizonte O, que es donde se encuentran todas las plantas y los seres vivos. Seguidamente tenemos el horizonte A2, que es donde se encuentra toda la materia orgánica descompuesta, que es el humus. Y la capa A3, que es donde se encuentran todos los minerales sobre el humus. Seguidamente tenemos el horizonte B, también llamado horizonte de precipitación o acumulación, donde se acumulan, precipitan todas las sales minerales provenientes del horizonte A. Este horizonte B se caracteriza por tener mayor acumulación de arcilla. Las partículas pequeñas de la arcilla hacen que éste pueda arrastrarse desde el horizonte A hasta el horizonte B, habiendo mayor acumulación en este horizonte, dándole a la tierra, al suelo, un color más claro que el anterior, ya que el anterior es rico en humus y oscurece la tierra. En cambio, el horizonte B es rico en sales minerales. Por otra parte, tenemos el horizonte C, que es el horizonte de transición, y este se constituye por los fragmentos de la roca madre en proceso de meteorización, es decir, que lo conforman fragmentos de la roca madre rodeados de una matriz arenoso-arcillosa, integrada por minerales heredados y de alteración. Por último, tenemos el horizonte D o la roca madre sin alterar. Esta aporta al suelo la mayor parte de componentes minerales e influyen en las primeras etapas de formación del suelo, sobre todo por su mayor o menor resistencia a la meteorización. Si la roca se altera con facilidad, se forman suelos profundos con mayor facilidad, relativamente en poco tiempo. Por el contrario, si la roca es muy resistente a la meteorización, se forman suelos de poco espesor y sin un horizonte B. También es importante la permeabilidad de la roca, puesto que la humedad influye en la formación del suelo por meteorización y porque a más humedad, más seres vivos influyen en la formación del suelo. Esto ha sido toda mi exposición. Muchas gracias por su atención.